Bienvenidos a Feaudionovelas. Hola a todos. Estoy encantado de darles la bienvenida a este espacio donde las historias cobran vida a través de la magia del audio. En Feaudionovelas nos sumergiremos en un mundo de aventuras, romance, misterio y mucho más, todo narrado para que puedas disfrutarlo en cualquier momento y lugar. ¿Qué encontrarás aquí? Audionovelas de diversos géneros, desde clásicos hasta contemporáneos. Reseñas y recomendaciones de nuevas obras. Contenido exclusivo y avances de nuestras próximas producciones. No olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias y únete a nuestra comunidad de amantes de las audionovelas. Gracias por acompañarnos en este viaje literario y nos escuchamos en el próximo episodio. Capítulo 66, Secta Demonio. Secuencia 8, Instigador. Son expertos en desencadenar los malos deseos en lo profundo de los corazones de las personas, causando contradicciones e incitando conflictos, lo que resulta en masacres sangrientas. La descripción no es lo suficientemente detallada. Por lo que parece, los Nighthawks no entienden las capacidades de esta poción lo suficientemente bien. Pero sí coincide con las características de la tragedia de la alfalfa. Klein alzó la mirada y leyó la secuencia 9 correspondiente a Instigador. Secuencia 9, Asesino. Pueden transformar sus cuerpos en un corto periodo de tiempo y volverse ligeros como una pluma. También pueden utilizar una visión igual a la de un águila. Todos los asesinos son expertos en esconderse en las sombras. Tienen pasos diestros y tienen la capacidad de liberar toda su fuerza de un solo golpe. Después de leer la descripción, Klein quedó completamente confundido. Asesino. ¿El avance de Assassin's Instigator? Este avance es tan extraño como la forma en que un vidente avanza a una clase que es buena para luchar con artificios. Algunas vías de secuencia avanzan de una manera muy ordinaria, como el espectador. Sin embargo, ¿hay caminos de secuencia que parecen violar la intuición y la lógica? Bueno, eso podría no ser del todo cierto. Tal vez simplemente no he descubierto algunos de los puntos comunes ocultos. Por ejemplo, tanto los asesinos como los instigadores pueden traer catástrofes a otros. Pero no puedo entender el avance de Seer. ¿Podría ser del linaje Gandalf I? Después de agregar un poco de magia de apoyo, ¿los otros puntos de atributos se vierten en fuerza y técnicas? Mientras Klein satirizaba sin palabras, sacudió la cabeza en silencio. Pasó a la sección sobre la organización secreta, la Orden Teosófica que involucraba a los instigadores. Orden Teosófico. Una organización secreta que apareció en la Quinta Época, que es la primera era de la época actual. Creen que la mente es fundamental para una persona, mientras que la carne física es una jaula que restringe la mente. La razón por la cual los humanos hacen el mal es el resultado de la influencia del cuerpo físico. Uno tiene que usar su espiritualidad para obtener conocimiento, permitiendo que la mente se extraiga gradualmente del cuerpo. Luego, a través de las pruebas de las estrellas, finalmente se separarán del mundo material, volviendo al ser más puro y verdadero, obteniendo la redención eterna. Por lo tanto, muchos miembros extremistas de la Orden Teosófica harán de la destrucción de los cuerpos de otros su objetivo, lo que ha llevado a muchas masacres sangrientas. Es obvio que poseen dos vías de secuencia. La primera son las pociones de aprendiz y trickmaster más comunes entre sus miembros. La otra secuencia compuesta por asesino e instigador rara vez aparecen. Actualmente no hay evidencia que indique que la Orden Teosófica posea pociones de la secuencia 7 o superiores. No se sabe cómo se estableció el orden teosófico. Sus posibles orígenes solo se pueden analizar utilizando las dos vías de secuencia. En primer lugar, las secuencias del aprendiz y del Trickmaster recuerdan fácilmente a la familia Abraham de la dinastía Trickmaster en la Cuarta Época. La familia Tamara, vinculada a la familia Abraham a través del matrimonio durante largos periodos de tiempo, tampoco puede ser eliminada. En segundo lugar, el asesino y el instigador apuntan hacia la secta de los demonios. Las familias Abraham,
Tamara, Antígono y Zaratul, el emperador oscuro del imperio Salomón, el emperador de sangre de la dinastía Tudor, el imperio Trunsuest y las familias Jacob y Amón que el colgado había mencionado. Realmente hay muchos secretos enterrados en la historia de la cuarta época. También puede haber muchos hechos. Klein estaba asombrado por lo que leyó. Tenía un profundo aprecio por cómo la historia de la cuarta época estaba nublada por la niebla. El contorno que podía ver a través de la niebla lo dejó temblando involuntariamente. Era como si pudiera imaginar una era próspera de villandes, una época con sangre y extrañeza en una danza concertada o horror y distorsión en una sinfonía. Klein exhaló un suspiro silencioso y hojeó el libro, pero no descubrió ninguna descripción correspondiente de la secta del demonio. Alzó la vista y vio al viejo Neil forcejeando con un poco de papel de filtro con su café molido a mano. Preguntó sinceramente, «Señor Neil, ¿qué organización es la secta demonio? No puedo encontrar ninguna introducción sobre ellos en los documentos». El viejo Neil no tenía prisa por responder. Después de luchar con su café, se rió entre dientes y dijo, «Su autorización de seguridad no es lo suficientemente alta. Incluso con el permiso de Dunn, no podría leer la información relevante. También se puede decir que mucha de la información solo está disponible en la Santa Catedral y no se almacena detrás de la puerta Chanis de la ciudad de Tingen. Tal vez esperes hasta el día en que te conviertas en capitán de los Nighthawks. Sería enviado a la Santa Catedral para recibir entrenamiento y luego podría acceder a ellos. No entiendo mucho sobre la secta de los demonios. Todo lo que sé es que adoran al demonio primordial. Creen que esta existencia secreta es la verdadera heredera del Creador. Ella nació del caos y fue la primera en nacer del cuerpo del Creador. También es la ende definitiva que acaba con todo. Sus caminos de secuencia están relacionados con esto porque para obtener el favor del demonio primordial y acercarse a esta existencia secreta, los escalones superiores son todos femeninos. Esta es también la razón por la que se les llama la secta de los demonios. Cualquier otra cosa no es algo que un miembro formal como yo sepa. He oído que los demonios tienen como misión propagar catástrofes. Propaga catástrofes. Esto coincide con los puntos en común ocultos de asesino e instigador. Pero el futuro de este señor Tris parece sombrío. Las pociones posteriores parecen ser más adecuadas para las mujeres. Klein asintió levemente antes de continuar leyendo la información. Después de terminar de leer, se dio cuenta de que las organizaciones secretas eran mucho más de lo que imaginaba. Pero pensándolo bien, lo encontró muy ordinario. Después de todo, este mundo tenía muchos años de historia detrás. Hubo una vez una época en la que los poderes de los Villande eran extremadamente activos. De acuerdo con la información proporcionada, Klein clasificó las organizaciones secretas en tres según la época. Primero fueron las organizaciones antiguas nacidas en la cuarta época. Ellos incluían, pero no se limitaban a la orden ascética de Moisés, la orden secreta y la secta santificadora de la sangre, que eran seguidores del diablo. Sin embargo, la información solo mencionaba a la secta demonio. La segunda fueron las organizaciones secretas a principios de la quinta época, la época actual. Por ejemplo, la Orden Teosófica o el Episcopado Luminoso Adorador de la Muerte. También está la Escuela de Pensamiento de la Vida, que emplea una herencia de maestro-discípulo, y la Escuela de Pensamiento de la Rosa, conocida entre los villandes por sus sacrificios sangrientos. La tercera categoría eran las nuevas organizaciones que aparecieron en el siglo o dos recientes. Incluyen la Orden Aurora, la Orden de la Cruz de Hierro y Sangre, el Elemento Amanecer y los alquimistas de psicología, de los que Klein se enteró mucho antes. Aparte de ellas, hubo otras organizaciones que no hicieron nada importante. Benson y Melissa nunca deben haber imaginado que el mundo es tan peligroso, no se limita solo a las guerras. Klein sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Apiló los documentos clasificados cuidadosamente antes de llevárselos al viejo Neil. Mientras tanto, agregó en silencio en su corazón. Por favor, no dejes que mi club de tarot esté en la lista.
El viejo Neil nunca sospechó que un líder de una organización secreta estaba sentado frente a él. Se rió entre dientes, tomó los documentos y se dirigió a la puerta Chanis. Klein se sentó allí y se preguntó si debería adivinar la ubicación de la instigadora Tris. Pero abandonó la idea después de menos de 20 segundos. Después de todo, solo tenía una vaga idea de la apariencia de Tris y no sabía si el nombre era genuino. Si pudiera averiguar su ubicación con eso, no sería un vidente, sino un profeta. Para cuando el viejo Neil regresó, Klein había enderezado sus procesos de pensamiento y continuó su revisión de los estudios de misticismo para comprender aún más formas de magia ritual. Pasó el día estudiando y revisando. No participó en la operación conjunta necesaria para capturar al instigador Tris. Escuchó que la entrega del artefacto sellado 2-049 de Backlund se había retrasado debido a una razón u otra. La hora real de llegada aún estaba pendiente. Como había ganado casi 2 sol con la adivinación del día anterior, Klein gastó 10 peniques para comprar un barril de 2 litros de cerveza en Matt para Benson de camino a casa. También compró algunos pasteles de limón recién salidos del horno para Melissa. Klein, sé que te preocupas profundamente por nosotros, pero no es necesario. No hay necesidad de seguir gastando dinero en esos asuntos, dijo Benson después de ver el pequeño barril de cerveza y deliberar sobre sus palabras. Melissa se paró a su lado y asintió levemente. Probablemente así es como difieren nuestros hábitos consumistas. Klein suspiró divertido. Benson, Melissa, no te preocupes. Esto se compró con mi reembolso adicional. Sí, gano de 2 a 4 sol adicionales cada semana. No puedo decirles que estas son las ganancias que obtuve haciendo adivinaciones para otros, ¿verdad? Añadió para sus adentros. Ese trabajo tuyo es mucho mejor de lo que imaginaba. Benson se sorprendió al hacer una evaluación objetiva. Así es. Incluso aprendí adivinación de él. Klein reflexionó en silencio antes de dirigirse a la cocina. Bajo los esfuerzos combinados del trío de hermanos, una suntuosa cena estaba lista para comer. Después de saciarse, Klein, Benson y Melissa yacieron desplomados en la sala de estar. Les tomó bastante tiempo antes de que se levantaran para limpiar, charlar y estudiar. Cuando Benson y Melissa se duerman, me dirigiré por encima de la niebla gris para ver los efectos del ritual. Mientras Klein revisaba sus libros de texto de historia, echó un vistazo a sus hermanos. Municipio del Oeste. Calle de la Cruz de Hierro, calle baja. Un apartamento de 3 pisos estaba sumido en la oscuridad. No había farolas ni luz adicional. De repente, una figura saltó por una ventana desde el 3er piso. Aterrizó suavemente en el suelo como una pluma sin causar ni siquiera un revuelo. Su cuerpo se agachó y de repente desapareció como si se hubiera mezclado con las sombras. Todo lo que se podía ver era el contorno de su cuerpo. Mientras viajaba rápidamente, la figura llegó al puerto. Se dirigió a una esquina desprovista de todo, excepto de un montón de mercancías. Observó seriamente por un momento, dando vueltas alrededor de la zona 2 veces antes de abandonar la oscuridad y entrar en la esquina. Se podía ver su rostro redondo y amable. Él era el instigador Tris, quien había causado por sí solo la tragedia de la alfalfa. ¿Cómo se siente? Una figura misteriosa vestida con una túnica negra con capucha salió de las sombras. La voz ronca obviamente pertenecía a una mujer. Tris reveló una sonrisa amistosa y satisfecha. Se siente muy bien. Era una escena que soñaba y anhelaba. Creo que he completado adecuadamente la misión y he tomado los preparativos necesarios para el avance. La mujer vestida de negro asintió indiscerniblemente y dijo, muy bien. De acuerdo con la promesa, te entregaré la fórmula de Sequence 7 y los 3 ingredientes principales. Tendrás que recoger el resto por ti mismo. No hay problema. Respondió Tris, aparentemente preparada. La misteriosa mujer levantó la mano y le entregó un objeto parecido a un libro a Tris.
El libro tenía una cubierta exterior de bronce antigua y moteada con un extraño candado en forma de estrella en su costado. Tris sabía que dentro del libro estaba la fórmula y los ingredientes. Al instante se emocionó. Se esforzó por recomponerse mientras miraba con curiosidad el nombre de la poción en la cubierta exterior de bronce. «Bruja», exclamó Tris. Le pareció increíble que la palabra escrita en el antiguo Hermes fuera bruja. ¿Bruja? ¿Avanzaré para convertirme en bruja? ¡Qué broma! La misteriosa mujer se tapó la boca y soltó una carcajada. Le tomó bastante tiempo antes de que respondiera. ¿No siempre tuviste curiosidad? ¿Tienes curiosidad por saber por qué nuestros escalones superiores son todos femeninos? Esa es la respuesta. Capítulo 67. Respuesta. La luna carmesí en lo alto del cielo colgaba silenciosamente en la oscuridad. Iluminó la ciudad de Tingen, la ciudad de las universidades, mientras poco a poco se iba quedando en silencio. Klein se paró frente a su escritorio y miró a través de las ventanas de su mirador para ver la calle Narciso vacía. Escuchó el sonido de los carruajes que galopaban rápidamente a lo lejos sin causar un estruendo. Cogió su reloj de bolsillo plateado con estampado de hojas de parra y lo abrió. Le echó un vistazo y corrió las cortinas, haciendo que las luces amarillentas de la lámpara de gas se reflejaran en el dormitorio. Klein se dio la vuelta a una velocidad adecuada, cerró su habitación con llave y cerró la válvula de gas. La habitación se cubrió inmediatamente de oscuridad. Solo un rayo de luz roja de luna penetraba por las cortinas. Dio lugar a una atmósfera perfecta para muchos cuentos populares nocturnos. Klein sacó el cuchillo de plata que había solicitado. Imaginó la luz esférica y entró en un estado de semicogitación. Enfocó su mente de acuerdo con su práctica anterior, permitiendo que su espiritualidad brotara de la punta de su espada. Luego, permitió que su movimiento se fusionara milagrosamente con su entorno, sellando la habitación. Lo hacía para evitar cualquier agitación anormal que pudiera despertar a Benson y Melissa. Después de eso, Klein dejó el cuchillo y caminó 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj. Cada paso iba acompañado del conjuro de la tierra. Los rugidos y murmullos inmutables lo inundaron. Con la misma manía y dolor que se le infligían, hizo todo lo posible por controlarse y soportó la etapa más agotadora y peligrosa en su estado de semi-inconsciencia. La niebla blanca grisácea era interminable. Las estrellas de color rojo oscuro estaban a diferentes distancias de él. El imponente palacio divino se erguía como un gigante muerto. Nada parecía haber cambiado. El silencio y la antigüedad que se habían acumulado a lo largo de miles de años lo invadían. No, hay un cambio. Klein murmuró en silencio para sí mismo. Su mirada se fijó en una estrella roja oscura cerca de él. Y esa era la estrella que simbolizaba la justicia. El profundo enrojecimiento de la estrella comenzó a palpitar. Lo hizo con amplitud media, pero no se detuvo. Klein extendió cuidadosamente su espiritualidad hacia el profundo enrojecimiento. En el momento en que los dos se pusieron en contacto, sintió un zumbido en su cabeza. Vio una escena borrosa y distorsionada y escuchó la voz ilusoria pero apilada de las oraciones. El loco que no pertenece a esta época. Tú eres el gobernante misterioso sobre la niebla gris. Eres el rey del amarillo y el negro que maneja la buena suerte. Rezo por su ayuda. Rezo por tu amorosa gracia. Rezo para que me regales un buen sueño. Rezo para que me regales un buen sueño. Rezo para que me des un buen sueño. La voz femenina resonaba constantemente de manera intermitente. La psique de Klein se volvió más irritable y caótica. Era como escuchar a alguien en el piso de arriba golpeando el suelo cuando acababa de quedarse dormido. Reprimió sus emociones y usó la cogitación para calmar el impulso. Distinguió cuidadosamente la escena borrosa que apareció ante él. Era una muchacha vestida con túnicas blancas. Tenía una cabeza de hermosos cabellos dorados.
Estaba de pie frente a 4 llamas parpadeantes, con la cabeza gacha mientras seguía cantando. Por la imagen distorsionada, Klein apenas la reconoció como Miss Justicia. En este punto, confirmó que el encantamiento ritual que había creado podía apuntar precisamente hacia la niebla gris, hacia él. Esto le dio una gran sensación de logro, pasando de la nada a tener algo. No me alabaré a mí mismo por ser increíble. El estado de ánimo de Klein mejoró. Sintió que la voz suplicante que resonaba en sus oídos como el zumbido de una mosca ahora era aceptable. Con un pensamiento, intentó crear una respuesta en su mente, transfiriéndola a través de la intrincada conexión con la estrella roja oscura. Estoy al tanto. La capa gris emanaba ante él. Una figura distorsionada y borrosa se encontraba en las profundidades más profundas. El lugar donde deberían estar sus ojos se arremolinó con un profundo enrojecimiento mientras su voz resonaba repetidamente en el vasto y vacío mundo. Estoy al tanto. Estoy al tanto. Estoy al tanto. Audrey Hall se despertó de repente. Se sentó con su manta envuelta alrededor de ella mientras su mente estaba completamente ocupada con las escenas que vio en su sueño. Y sabía muy bien que había soñado con el loco, el ser misterioso que vivía sobre la niebla. ¿Es esto una respuesta a mis oraciones matutinas? Audrey, que rápidamente entró en su estado de espectadora, se calmó y analizó. Aunque no entendía por qué el loco no respondía en el acto y solo lo hacía por la noche, todavía estaba sorprendida de que la magia ritual fuera efectiva con las pocas líneas de encantamiento. En el pasado, había rezado a la diosa de la noche eterna, pero nunca había recibido ninguna respuesta. Incluso si Mr. Full no era un dios, es probable que no esté lejos de serlo. Audrey inhaló lentamente antes de exhalar lentamente. Dado que él era una existencia poderosa a la que no tenía forma de resistirse, rápidamente dejó de lado sus preocupaciones. Comenzó a considerar qué hacer a continuación. Primero, tengo que digerir completamente la poción del espectador. Mi actuación sigue siendo bastante buena. En segundo lugar, tengo que buscar a los alquimistas de la psicología. En tercer lugar, debería tratar de obtener la fórmula de la poción de telepatía del señor loco o pistas sobre los alquimistas de psicología en otros lugares. Sin embargo, toda existencia divina debería tener un camino de secuencia completo que les pertenezca. Es posible que no conozcan las fórmulas de otras vías de secuencia. Una nueva organización brillante como los alquimistas de la psicología podría no ser capaz de atraer la atención de Mr. Full. Una vez cortada la conexión, Klein se sentó en el asiento de honor de la mesa de bronce de bastante buen humor. Estaba completamente cubierto por una niebla gris. Se echó hacia atrás y apretó el puño para taparse la boca. Recordó y analizó el proceso. En ese momento, él era el único ser vivo en el mundo de la niebla gris. Aparte de eso, hubo un silencio absoluto. Parece que solo puedo pasar información y no puedo usar los poderes aquí. Por lo que parece, mi idea de la manipulación no funcionaría. Klein no dejaba de hurgar en la boca mientras sacaba una conclusión en silencio. Originalmente había planeado intentar atar su cuerpo con el mundo de la niebla gris de la misma manera si el encantamiento y el ritual resultaban efectivos. Como tal, podría aprovechar todo el poder de este misterioso espacio. Si eso sucedía, podría rezarse a sí mismo y, de una manera tan manipuladora, podría sortear las limitaciones, los misterios y el peligro, lo que le permitiría utilizar plenamente el mundo de la niebla gris. Por ejemplo, primero podía llevar a cabo un ritual y rezar a sí mismo para obtener hechizos. Después de eso, podría salir por encima de la niebla gris y responder a su propia petición y otorgarla. Por lo que parecía, estaba siendo demasiado idealista. Mi comprensión y control del mundo de la niebla gris no ha alcanzado ese nivel. Klein sacudió la cabeza de manera autocrítica y planeó irse. En ese momento, vio que la estrella roja oscura que representaba al colgado comenzaba a palpitar. Oyó una voz etérea y sin forma que se extendía.
¿Casualmente me encontré con el ritual del ahorcado? Klein asintió, pensativo. Se sentó en el asiento de honor de la larga mesa de bronce y extendió la mano para tocar la estrella. Su espiritualidad se extendía al tocar el palpitante y profundo enrojecimiento. Escuchó las pesadas y repetidas oraciones del colgado junto con una escena borrosa. El ahorcado estaba envuelto en una túnica negra pura en la escena. Se paró frente a 4 columnas de fuego. La espiritualidad circundante había formado un muro que lo aislaba de cualquier influencia externa. Klein no respondió de inmediato. Lo único que hizo fue mirar y escuchar en silencio. Eres el rey del amarillo y el negro que maneja la buena suerte. Rezo por su ayuda. Después de que el ahorcado terminó su oración, esperó un rato. Al ver que no había respuesta, comenzó a desmantelar el muro de espiritualidad, apagó las velas y arregló el altar. Finalmente, deslizó su mano extendida mientras la luz acuosa se extendía, haciendo que la mesa del altar pareciera nueva. Hechizo a base de agua. El otorgamiento de la tormenta. El colgado es, en efecto, al menos un marino. Klein asintió levemente. Antes de que la escena desapareciera, respondió a través del método que imaginaba, transmitiéndola a través de la mancha de rojo oscuro. Alger Wilson estaba situado en la ciudad de la generosidad del archipiélago de Rosted. No había ido con los marineros al famoso cabaret rojo. En cambio, se quedó dentro del hotel y selló la puerta y las ventanas para intentar el ritual que el loco había descrito. Después de terminar familiarmente la oración, Alger esperó pacientemente un momento, pero no recibió ninguna respuesta. Parece que este intento no tiene demasiado éxito. Mr. Full necesita cambiar de método. Estaba muy contento, pero también un poco decepcionado. Después de que todo estuviera hecho, Alger planeó bajar las escaleras por una botella de Lansky Proof, alcohol que podría ayudar a un Folk of Raya a desatar sus poderes. A los castigadores del Señor de las Tormentas les gustaba mucho este tipo de bebidas. Al abrir la puerta, Alger estaba a punto de salir cuando su visión se nubló. Vio una niebla gris ondulando en el corredor y una figura humana nebulosa sentada en las profundidades más profundas de la niebla, como si estuviera en un trono alto. Estoy al tanto. La familiar voz profunda reverberó alrededor de los oídos de Alger, haciendo que se congelara donde estaba mientras su cabeza palpitaba ligeramente de dolor. Los ojos de Alger de repente se oscurecieron. Miró a su alrededor, pero se dio cuenta de que nada había cambiado. Todavía estaba el mismo suelo chirriante, los mismos candelabros de pared envejecidos y el mismo pasillo sucio. Soy consciente. La voz aún resonaba en los oídos de Alger. Su expresión se hundió cuando se golpeó ligeramente el pecho con el puño, pero no dijo ninguna palabra de respeto al Señor de las Tormentas. Después de un largo silencio, la expresión de Alger volvió a la normalidad, pero su mirada parecía más profunda. Klein no pasó mucho tiempo por encima de la niebla gris. Cuando todas las voces remanentes volvieron a la normalidad, se envolvió en su espiritualidad y se sumergió en la niebla gris, cayendo en picado en el mundo material. Las luces que tenía delante volaban rápidamente, como las escenas de una película reproducidas a una velocidad decenas de veces más rápida de lo normal. Después de que Klein se sintió desmayado, vio cortinas que dejaban pasar la luz de la luna carmesí junto con los contornos borrosos del escritorio y la estantería. Volvió a tomar el cuchillo de plata y quitó la pared de espiritualidad de la habitación. Entonces, una repentina ráfaga de viento abrió la puerta y atravesó el pasillo. Se sintió completamente aliviado cuando vio que no había movimientos en la habitación de Benson o Melissa. Este ritual de mejora de la suerte es realmente indispensable para viajar. Es oculto y místico. Klein murmuró en silencio y volvió a cerrar la puerta, dirigiéndose a su cama. Su misión mañana era dirigirse a los mercados clandestinos en busca de artículos de Villande con Old Nail. Capítulo 68. Monstruo. Al anochecer, el sol poniente proyectaba largas sombras de los carruajes y los caballos.
Después de informar a Benson y Melissa que estaba cenando en la compañía de seguridad Blackthorn, Klein se dirigió al puerto con el viejo Neil en un carruaje público. Iba vestido con un atuendo formal barato, temeroso de que pudiera estallar un conflicto en un lugar tan complicado. Si dañaba su smoking, que cuidaba con esmero, probablemente lloraría desconsoladamente. Cuando la luz del sol pareció volverse ardiente, el carruaje se detuvo. El viejo Neil, con su habitual túnica negra clásica y su sombrero negro de fieltro con un borde redondeado, ignoró las miradas de los demás y caminó en diagonal hacia el Evil Dragon Bar delante de ellos. A pesar de que el bar estaba un poco lejos y las pesadas puertas estaban bien cerradas, Klein todavía escuchaba oleada tras oleada de gritos de entusiasmo. Parecían estar animando a un héroe. Cuando se acercó, de repente sintió algo. Volvió la cabeza hacia el almacén frente al bar. Vio a un hombre fornido vestido de uniforme de pie en un rincón escondido de la azotea. El hombre llevaba una enorme caja mecánica de color blanco grisáceo y sostenía un rifle grueso en la mano. La caja mecánica de color blanco grisáceo estaba obviamente conectada al rifle del mismo color a través de una tubería. ¿Fusil de vapor?, murmuró Klein conmocionado. Miró al viejo Neil y dijo, ¿este bar puede obtener tales armas? Ese era un artículo controlado por los militares. Aunque utilizaba flojisto extraído 1, el tamaño y el peso de la mochila de vapor seguían siendo impactantes, algo que solo un verdadero guerrero de sangre y hierro podía soportar. El rifle tenía una velocidad de salida extremadamente alta y también un poder destructivo impactante. Combinado con una mira telescópica adecuada, era casi equivalente a un rifle de francotirador inferior. ¿Qué? El viejo Neil entrecerró los ojos mientras miraba, con una mirada confusa también. ¿Ha pasado algo aquí? ¿Ha pasado algo? Klein examinó sus alrededores y descubrió a unos cuantos hombres más con rifles de repetición que buscaban algo. ¿Qué pasó? El viejo Neil se acercó a la barra y le preguntó al hombre musculoso que custodiaba la puerta de afuera. El hombre musculoso obviamente conocía al viejo Neil y sonrió irónicamente. El bar estuvo a punto de ser destruido antes. Al parecer, un hombre buscado estaba aquí tratando de comprar materiales y fue reconocido. Y esto fue lo que resultó de ello. Oh señor, ¿qué hizo, y cuán peligroso era recibir tal trato? Y mis piernas se pusieron flojas al ver todas esas armas de fuego, más flácidas que después de pasar una noche entera con Ginger Sunny. No conocía la identidad del hombre buscado, mucho menos sabía que las personas que venían a comprar materiales tenían viandes mezclados. ¿Se busca hombre? ¿Sabes cómo se llama?, preguntó el viejo Neil con interés. Creo que fue Tris o algo así, respondió el hombre musculoso con incertidumbre. ¿Instigadora Tris? Klein asintió iluminado, habiendo comprendido lo que estaba sucediendo. Tris no sabía que Joyce Meyer había arrojado sus sospechas sobre él, por lo tanto, se había paseado directamente por el mercado para comprar materiales sin prestar atención. Probablemente fue reconocido por un informante de la mente enjambre de la maquinaria o de los halcones nocturnos, lo que resultó en un intenso enfrentamiento. ¿Lo atraparon? Klein golpeó su bastón negro con incrustaciones de plata. Según la situación circundante, es probable que no. El hombre musculoso sacudió levemente la cabeza e hizo un gesto con la barbilla hacia el tejado del almacén frente a él. Salió corriendo antes de que llegaran esos tipos aterradores. Maldita sea, nunca he visto a un hombre correr más rápido que él. No has visto las verdaderas habilidades de un asesino, o puede que te lleven a algún lugar indescriptible para seguir reeducándote. Klein pensó. ¿Sigue abierto el mercado? El viejo Neil cambió de tema y preguntó. Acaba de restablecer las operaciones, respondió afirmativamente el hombre musculoso. Eso es genial. El viejo Neil aceleró el paso y extendió su mano derecha, empujando la pesada puerta. Klein lo siguió de cerca y entró. Estuvo a punto de desmayarse por la congestión y el olor a alcohol que lo inundaron.
En medio de Evil Dragon Bar había un ring de boxeo. Dos hombres semidesnudos se enzarzaban en una intensa pelea y a su alrededor había decenas de clientes que gritaban y vitoreaban al lado al que apoyaban sin que faltaran vulgaridades. El viejo Neil los ignoró y condujo a Klein alrededor del ring de boxeo y entró en una sala de billar en la parte trasera. En la sala de billar, había dos personas sosteniendo palos de tacos, teniendo una conversación informal. Cuando vieron entrar al viejo Neil, instantáneamente se quedaron en silencio durante unos segundos. Después de confirmar la identidad del visitante, se hicieron a un lado y dejaron que el viejo Neil y Klein pasaran por la puerta secreta detrás de ellos. Después de pasar por algunas habitaciones, la vista ante los ojos de Klein se abrió. Vio un lugar que era aproximadamente del tamaño de una sala de conferencias de su vida anterior. Algunos vendedores habían instalado puestos al borde de la carretera con botellas y latas por todas partes. Los transeúntes paseaban por ellos, ya sea escudriñando sus productos, charlando o comparando precios. Tienen que darle el 5% de sus ganancias a Swan. Él es el jefe de Evil Dragon Bar, ex capitán de un escuadrón de Mandated Paniche y mayor que yo. Es alguien que desea beber hasta morir, explicó el viejo Neil de manera parlanchina. Klein pensó y dio una evaluación honesta. Un negocio bastante rentable. Después de todo, su único gasto fue proporcionar el lugar y la protección. Si algún artículo te llama la atención pero te falta el dinero, puedes pedirle prestado a Swan. Pero, por supuesto, cobra un interés muy alto. El viejo Neil se quedó callado mientras rechinaba los dientes. Como era de esperar, es como administrar un casino, proporcionarían usuras. Klein sostuvo su bastón y miró a su alrededor mientras preguntaba con curiosidad, ¿el señor Swan es marino? El capitán de un escuadrón de Paniche obligatorio era probablemente un secuencia 7. No, él es solo un pueblo de la ira. Tingen no es una ciudad costera, por lo que la iglesia de la diosa es mucho más poderosa que el señor de las tormentas aquí. Se burló el viejo Neil. En realidad, Swan tenía la oportunidad de convertirse en marino, pero tenía miedo de perder el control, por lo que decidió rendirse. Justo cuando Klein estaba a punto de preguntar si el jefe del bar había tenido alguna experiencia de casi perder el control, de repente sintió que ocurría un extraño fenómeno a su izquierda. Parecía haber algo escondido allí, murmurando y contando. Klein volvió la cabeza y vio a un joven pálido. Vestía una vieja camisa de lino y unos vaqueros azules que normalmente usaba la clase trabajadora. Sus ojos parecían desmoralizados con una pizca de locura, y murmuraba constantemente. Su percepción espiritual es muy alta. O tal vez, distorsionado. Klein frunció las cejas y murmuró. Fue la percepción espiritual del joven la que desencadenó su propia percepción espiritual. En términos generales, la percepción espiritual que percibe algo provoca alguna interacción. Era casi imposible ocultarlo a los demás, pero otro se refería a los médiums espiritistas que habían lanzado sus habilidades, así como a figuras poderosas con rasgos especiales similares. A un villante como Klein en realidad le resultaría difícil de detectar, solo detectando si la percepción espiritual de uno alcanzó un cierto nivel elevado, o si ocurrió una distorsión anormal. Hicieron contacto visual y el joven pálido con el pelo negro desordenado caminó hacia él con una expresión que parecía como si estuviera medio sonámbulo y medio loco. Se detuvo ante Klein y lo miró fijamente. De repente, soltó una carcajada. Jaja, es el olor de la muerte, la muerte. Ah. Antes de que terminara de hablar, de repente gritó trágicamente. Sus ojos se cerraron herméticamente mientras fluía un líquido del color de la sangre. ¡Ah! ¡Maldita sea! El joven se tapó los ojos y se abrazó la cabeza. Luchó en el suelo y solo se calmó después de un tiempo. Luego se quedó allí jadeando. Durante todo el proceso, ni un solo cliente o vendedor de puestos miró hacia arriba. Klein se bajó el sombrero de copa por la mitad y miró al viejo Neil.
Klein estaba con la boca abierta en estado de shock, usando sus acciones para demostrar su conmoción y pedir consejo. No te preocupes por él. Se trata de Ademisaul, un huérfano, apodado Monstruo. Nació con una alta percepción espiritual, y siempre ha sido capaz de ver cosas que no debería, escuchar voces que no debería. Por lo tanto, siempre está delirando y a menudo se lastima. El viejo Neil negó con la cabeza mientras explicaba. ¿Podía decir que mi cuerpo había estado muerto una vez? Klein frunció las cejas y bajó la voz mientras preguntaba con duda, ¿no han pensado alguna vez los Nighthawks, los castigadores mandatados o la mente enjambre de la maquinaria en acogerlo? No, no tenemos la poción de secuencia que le conviene, dijo el viejo Neil con un suspiro. Cierto, nació con el punto de partida de media secuencia. Klein volvió a preguntar con curiosidad. ¿Qué camino de secuencia le conviene? La secuencia 9 que le conviene se llama Monstruo. Su apodo proviene de allí. Es una lástima que solo la escuela de pensamiento de la vida tenga control sobre el comienzo del camino de la secuencia, replicó el viejo Neil en voz baja. Trató de mantener la conversación entre él y Klein lejos de las personas que los rodeaban para evitar filtrar información a los aficionados al misticismo. ¿Escuela de pensamiento de la vida? Klein recordó la información que había leído anteriormente. La organización secreta apareció al comienzo de la época actual. Sus orígenes reales eran desconocidos, pero se transmitió principalmente a través de maestro y discípulo. Sus teorías y creencias apenas eran conocidas. Klein solo sabía que separaban el mundo en tres capas, el mundo racional definido, también conocido como el mundo de la verdad absoluta, el mundo de los espíritus y el mundo material. Se rumoreaba que la organización secreta había producido una vez un adivino. ¿No era esa una vía de secuencia que correspondía a vidente? Confuso, realmente confuso, Klein negó con la cabeza y vio que Ademisaul luchaba por levantarse y luego se alejaba hacia otra esquina. Reorganizó sus pensamientos y siguió al viejo Neil. Pasaron por un puesto tras otro. Había plantas como la flor de luna, la sidra de dedos, la vainilla de noche y recursos minerales como la plata, el topacio, el rubí, etc. Está realmente muy bien equipado, murmuró Klein en voz baja. Los aficionados al misticismo de todas las edades y géneros a su alrededor se detenían, distinguían o hablaban a veces. Le dio a la zona un ambiente bullicioso. Camina por tu cuenta. Voy a saldar mi cuenta. El viejo Neil señaló una de las dos habitaciones del fondo. Muy bien. Klein asintió sin pensar. Paseó con su bastón negro y llegó frente a un puesto que vendía amuletos hechos por él mismo. Lo miró detenidamente durante un rato. Justo cuando Klein se preparaba para hablar con el vendedor, de repente escuchó a alguien preguntar en el puesto detrás de él, ¿este polvo es polvo molido de paeonol de dientes de vaca? ¿Paeonol de dientes de vaca? ¿No es ese uno de los ingredientes complementarios de la poción del espectador? Klein pensó, y luego se dio la vuelta para mirar al indagador. Justicia había repetido la fórmula de la poción varias veces, por lo que Klein se había quedado con una impresión notablemente clara de los ingredientes. Capítulo 69. Amuleto de protección. Klein miró hacia arriba y vio a la persona preguntando por el paeonol de dientes de vaca. El hombre estaba a menos de 1 metro de él. Vestía un traje negro y un sombrero de copa del mismo color. Tenía un bastón adornado con plata en la mano y un par de anteojos con montura de oro en la cara. Tenía un porte refinado. Sí, ¿lo necesitas? Esta lata aquí cuesta 3 soli. El dueño del puesto vestía una larga túnica negra, llena de rasgos de misticismo. El indagador, cuyas patillas eran de color amarillo pálido, pensó por un momento antes de decir, ¿puede ser más barato? Todavía tengo que comprar otros ingredientes también. Por ejemplo, esta botella de pétalos de girasol con bordes blancos. El dueño del puesto reflexionó durante unos segundos antes de responder a regañadientes, 2 soli y 6 peniques. No creo que se pueda encontrar un precio más barato que ese.
Klein inmediatamente sintió que estaba pensando demasiado las cosas después de ver cómo el hombre con anteojos estaba comprando ingredientes además de los dientes de vaca, paeonol. Sin embargo, todavía se tocó la glabela 2 veces como un acto de precaución. Él barrió al hombre con su visión espiritual. No hay problemas. Se le ve muy saludable. Sus emociones también están bien. Señor, tiene que seguir así. Klein retiró la mirada, se dio la vuelta y volvió a mirar el puesto que vendía amuletos caseros. Los amuletos fueron colocados cuidadosamente delante de él. Algunos de ellos estaban hechos de plata pura, otros con acero, otros forjados con oro. Pero solo unos pocos de los amuletos tenían un aura débil que emanaba de ellos, algunos carmesí, algunos blancos pálidos, algunos dorados. Esto significaba que algunos de ellos tenían débiles rastros de espiritualidad y definitivamente eran efectivos hasta cierto punto. Klein miró los amuletos cuidadosamente y confirmó que el dueño del puesto que los fabricaba tenía algún fundamento en el misticismo. El dueño del puesto no cometió ningún error al hacer coincidir las diferentes fuentes de energía con los diferentes encantamientos. También fue extremadamente preciso en la elección de los materiales que correspondían a las diferentes fuentes de energía. Por supuesto, un simple aficionado al misticismo definitivamente cometería algunos errores. Klein se dio cuenta de que el dueño del puesto no entendía completamente los encantamientos. No se puede crear un conjuro simplemente traduciendo el contenido de la plegaria a Hermes. Los encantamientos tenían que seguir un cierto formato que seguía reglas únicas. El otro problema era que el dueño del puesto había cometido errores de diversa magnitud al elegir un símbolo adecuado para las fuentes de energía. Eso explicaba por qué solo había 2 o 3 amuletos que liberaban la tenue luz de las docenas que se colocaban ante él. En cuanto al efecto que tendrían los 2 o 3 amuletos, Klein solo pudo decir que era mejor que nada. Un amuleto que estaba realmente equipado con efectos obvios necesitaba que el artesano liberara su espiritualidad de una espada mientras tallaba los encantamientos y símbolos. Si uno quería obtener resultados aún mejores, tendría que complementarlo con magia ritual. Y estas 2 cosas no eran algo que una persona común pudiera lograr. Klein golpeó su glabella 2 veces, luego señaló la esquina superior izquierda del cubículo con su bastón negro. ¿Cuánto por estos 2? No preguntó por los amuletos que tenían un aura de color rudimentaria, sino por los objetos a medio terminar. Aparte de la forma externa, no habían sido tallados con encantamientos o símbolos. Para Klein, no había ninguna razón para comprar los amuletos que tenían efectos débiles. Lo que quería hacer era transformar los amuletos a medio terminar en verdaderos amuletos. Haré amuletos que puedan proteger a una persona del peligro, uno para Benzón y otro para Melissa. En cuanto a los míos, puedo pedir a los Niktauks que me suministren los ingredientes. Hombre, debo haber sido influenciado por el viejo Neil. No siento ninguna culpa al hacer algo así. La mente de Klein divagaba mientras observaba al dueño del puesto recoger los amuletos de plata a medio terminar. El primer amuleto de plata era alargado y tenía una cavidad en el medio. A su alrededor había dibujos de plumas de ángel. La artesanía era intrincada y era muy hermosa. La otra era sencilla, casi completamente desprovista de cualquier decoración o talla adicional. Tenía una línea vertical que representaba la noche y un círculo que representaba la luna carmesí. Klein, que prestaba mucha atención a las apariencias, les tomó cariño de inmediato. Esto es 6 soli, dijo el dueño del puesto de mediana edad, señalando el intrincado amuleto. Era un hombre de pocas palabras. Después de hacer una pausa por un momento, frotó la pieza más simple y dijo, esto es 5 soli 3 peniques. Eso es demasiado caro. Todavía están lejos de ser un amuleto. Klein había sido influenciado lentamente por Benzón y Melissa, por lo que había comenzado a cultivar el hábito del regateo. Después de una batalla de palabras, compró los 2 accesorios de plata a 5 soli 6 peniques y 4 soli 9 peniques respectivamente. Sí, solo pueden considerarse accesorios de plata por el momento.
Klein tenía eso en mente. Los 10 sol y 3 peniques se dedujeron del reembolso que recibió por su membresía en el club de adivinación. Klein recibió los 2 accesorios de plata y se los guardó en el bolsillo. Estaba a punto de dirigirse a otro puesto cuando escuchó una voz suave. Señor, ¿por qué no compra un amuleto completo? Klein giró la cabeza y encontró a una adolescente que le hacía la pregunta. Tenía unos 15 años y vestía un vestido amarillo de encaje mientras sostenía un sombrero velado con una cinta. Es porque tengo la intención de hacer mis propios amuletos. Como sabes, ese es el deseo de todo aficionado al misticismo. Klein se anduvo con rodeos y respondió. No quería que el dueño del puesto pensara que estaba tratando de arrebatarle su negocio, a pesar de que había considerado usar su habilidad para ganar dinero rápido. La adolescente tenía el cabello castaño naturalmente rizado y su rostro era adorable debido a su grasa de bebé. Miró a Klein con sus ojos azul claro y preguntó sinceramente, ¿puedo pedirle consejo sobre cómo elegir un amuleto? Bueno, me presentó aquí un amigo. He estado aquí varias veces y tengo un profundo interés en el misticismo. Pero todavía no sé demasiado al respecto, y ella, mi amiga, va a cumplir 16 años pronto. Deseo seleccionar un amuleto como regalo para ella. No la traje porque quería que fuera una sorpresa. Anteriormente había buscado su consejo, pero no puedo recordar muchos de los puntos críticos. Klein esbozó una sonrisa caballerosa. ¿Qué tipo de amuletos de protección estás buscando? ¿Algo para evitar desastres? ¿Algo para evitar enfermedades? ¿Algo que da fortuna? Diferentes requisitos requerirían diferentes fuentes de energía, lo que significa que deben apuntar a diferentes dioses. Diferentes dioses tendrían diferentes constelaciones correspondientes y las diferentes constelaciones significarían que se deben usar diferentes materiales. Por ejemplo, el conjuro para evitar desastres pertenecería a la emperatriz del desastre y el horror, que es la diosa de la noche eterna. Como aficionados al misticismo, todos sabemos que el símbolo de la diosa de la noche eterna es la luna. Por lo tanto, el metal correspondiente sería plata pura. Por lo tanto, si esperamos evitar desastres, es mejor que elijamos un amuleto que esté hecho de plata pura y tenga los encantamientos correspondientes. También tendríamos que asegurarnos de que los conjuros estén en el idioma y el formato correctos. El símbolo correspondiente de la emperatriz del desastre y el horror significa que el número de camino, la característica del hechizo y las posiciones relativas de los símbolos, etc., también deben ser correctos. Pero esto es demasiado complicado, y no hace falta que te lo explique, añadió Klein para sus adentros. Los ojos de la niña brillaron. Ella preguntó con un poco de duda, ¿puede un seguidor de la diosa usar un amuleto que pertenece a otro dios? No hay problema. A los dioses no les importan cosas tan pequeñas, la consoló Klein. No era un problema para la persona que usaba el amuleto, pero la persona que creaba el amuleto tenía que tener cuidado. Si un creyente del Señor de las Tormentas fabricara un amuleto del eterno sol resplandeciente, lo más probable es que recibiera algo malicioso. Por supuesto, estos se referían a amuletos que requerían la ayuda de magia ritual. De lo contrario, el artesano no necesita prestar mucha atención a esto. La adolescente dejó escapar un suspiro de alivio. Espero conseguirle un amuleto para la buena salud. ¿Qué deidad debería elegir? ¿El eterno sol resplandeciente, la madre tierra o el dios del conocimiento y la sabiduría? No debería haber ningún problema con el eterno sol resplandeciente y la madre tierra. El primero está representado por el sol, mientras que el segundo está representado por la estrella marrón. Klein sonrió mientras decía, el material del sol es el oro, mientras que el metal que simboliza la estrella marrón es el plomo. Sugeriría el sol, pero no sé si trajiste suficiente dinero contigo. La razón de su sugerencia fue porque había notado que entre los 3 amuletos con un brillo espiritual rudimentario, uno de ellos era un amuleto de salud que caía bajo el dominio del sol. ¿No es esto?
Antes de que la adolescente terminara su oración, se detuvo y miró con recelo al dueño del puesto que esperaba en silencio. Pensó por un momento antes de preguntar, después de decidir sobre el material, ¿cómo debo distinguir el encantamiento y los símbolos correspondientes? ¿Conoces a Hermes? Preguntó Klein en su lugar. Acabo de empezar a aprenderlo, respondió la adolescente, un poco avergonzada. Entonces déjame elegirlo por ti. Klein señaló el amuleto de salud hecho de oro y dijo, este no tiene problemas, ya sea en los encantamientos o en el símbolo representativo. La adolescente levantó los bordes de su vestido y se puso en cuclillas frente al amuleto. Cogió el amuleto de la salud con diseños de los rayos del sol alrededor de sus bordes. Sintió como si el amuleto la estuviera nutriendo, haciéndola sentir completamente relajada. Gracias, gracias. Se puso de pie e hizo una reverencia en señal de gratitud. Klein se rió y dijo, te dejaré el resto a ti y al dueño del puesto. Tengo otras cosas que atender. Miró al dueño del puesto mientras hablaba y notó que el hombre tenía una mirada extraña en sus ojos, como si decidiera si tenía que darle una parte de las ganancias a Klein. Con una sonrisa, Klein no se molestó más con el asunto. Continuó recorriendo el mercado clandestino, pero no se fijó en ningún material realmente extraordinario. En este punto, el viejo Neil ya había pagado su deuda. Sostenía una caja de madera de color oscuro en sus manos. Señaló la otra habitación que había detrás y dijo, después de notar la mirada de duda de Klein, vaya allí si desea comprar o vender materiales extraordinarios. Después de todo, nadie desea que los demás sepan qué artículos extraordinarios está comprando. Entiendo. Klein asintió como si estuviera pensativo. No había necesidad de que fuera allí por el momento. Se dirigió hacia la salida del mercado subterráneo junto con el viejo Neil. ¿Cuánto cuestan estas flores de elfo? De repente, una pregunta entró en los oídos de Klein. Flores de elfo. Ese también es un ingrediente para la poción Spectator. Klein pensó mientras miraba de reojo. Volvió a ver al refinado hombre de gafas. ¿Qué pasa? Preguntó el viejo Neil con curiosidad. Nada de nada. Klein retiró la mirada. A pesar de que era un cuasi miembro de los Nighthawks, no sentía que todos los villanes tuvieran que ser absorbidos por las iglesias o encerrados. Creía que tenía que depender de la situación. Definitivamente, los espectadores representaban poco peligro para la sociedad o el reino, y las posibilidades de perder el control como secuencia 9 eran muy escasas. Después de salir de Evil Dragon Bar, Klein y Old Neil tomaron un carruaje público y abandonaron el puerto. Luego se separaron en North Barrow y regresaron a sus respectivos hogares. El transporte público se dirigió a la calle Narciso y se detuvo a un lado de la carretera. Klein estaba a punto de bajar del carruaje cuando de repente vio a una joven vestida con un vestido blanco grisáceo a punto de abordar el carruaje. Esta señora tenía el pelo negro y liso, la cara un poco redonda. Tenía ojos delgados y rasgos modestos. Pero emparejados, desprendía la sensación de que era dulce y gentil. Klein se fijó en ella no por su belleza, sino porque descubrió que su cuerpo temblaba ligeramente. Fue un estremecimiento antinatural. «Señorita, ¿está bien?», preguntó Klein preocupado. La joven negó bruscamente con la cabeza. «No, yo estoy demasiado cansado». Las personas detrás de Klein le instaban a que se bajara, por lo que Klein solo pudo salir del carruaje. Cuando encontró su equilibrio, volvió a prestar atención a la situación de antes. Se pellizcó la glabela 2 veces, con la intención de determinar si la dama estaba realmente bien. Tenía la intención de enviarla al hospital si tenía una enfermedad grave que iba a aparecer pronto. Activando su visión espiritual, los colores de las auras comenzaron a aflorar. Klein se dio la vuelta y se preparó para mirar a la dulce y gentil joven. Capítulo 70. La llegada de 2-049. Clip clop, clip clop.
Los caballos ensancharon sus pasos a medida que las ruedas comenzaron a rodar a remolque. A pesar de activar su visión espiritual y darse la vuelta, con la esperanza de observar a la refinada y dulce dama, Klein no vio cumplidos sus deseos. Todos sus ojos reflejados eran figuras marrones que pasaban a su lado. Mientras tanto, los pasajeros de la parada ya habían subido al vagón. La puerta del carruaje se cerró herméticamente a medida que se alejaba gradualmente. Dentro del carruaje, de 20 a 30 personas estaban de pie cerca unas de otras, sus campos de energía se superponían y protegían entre sí. Por lo tanto, fue una explosión de colores en la visión de Klein, lo que le dificultó diferenciar. Sacudió la cabeza en silencio y levantó el dedo para golpear su glabela y desactivar su visión espiritual. Para él, era simplemente una ayuda que podía proporcionar si se encontraba por casualidad con ella. Sin embargo, si se lo perdía, y la situación no estaba especialmente clara, no tenía sentido tomárselo en serio y retrasar sus propios asuntos. Mientras se bañaba a la luz de la luna carmesí, Klein caminó de regreso a casa por la aún bulliciosa Daffodil Street. Volvió a ver a Melissa sentada junto a la mesa del comedor. Estaba ocupada haciendo sus deberes bajo una brillante lámpara de gas. Mordió la pluma estilográfica y frunció el ceño, pareciendo sumida en sus pensamientos. ¿Dónde está Benson?, preguntó Klein casualmente. Ah. Melissa levantó la vista. Se quedó en blanco durante unos segundos antes de decir, dijo que hoy recorrió algunos distritos y estaba cubierto de sudor. Está tomando un buen baño relajante. Muy bien. Klein soltó una risita. De repente, se dio cuenta de que ella llevaba un vestido que nunca había visto antes. Era completamente de color beige. Tenía atractivos de moda. El cuello y los bordes de su blusa tenían volantes finos. Aparte de eso, era un diseño bastante simple, del tipo que uno usa como ropa casual diaria. Acentuaba plenamente la juventud de un joven de 16 o 17 años. ¿Vestido nuevo?, preguntó Klein con una sonrisa. Era una compra en la que él y Benson habían insistido. Melissa respondió afirmativamente lacónicamente. Acabo de quitársela a la señora Rachel. Estaba pensando que, como tenía que lavarlo más tarde, sería mejor que me lo probara primero. Klein se quedó bastante perplejo cuando escuchó eso. ¿Señora Rachel? ¿No era nuestra antigua vecina? Melissa asintió y explicó con toda seriedad, la señora Rachel es en realidad una costurera, pero tuvo bastante mala suerte. No tuvo más remedio que coser y remendar ropa para otros en casa. Lleva una vida bastante dura. Sabía que tenía bastante habilidad y que el precio que cotizó es más barato que en una tienda de ropa de mujer. Además, está muy bien adaptado a mi figura, así que le pedí una falda nueva. Solo costó 9 sol y 5 peniques y tomó solo unos días. Un vestido de un estilo similar costaría 3 mitades de libra en los grandes almacenes Harrods. ¡Qué chica tan frugal! Hermana, sé que al menos la mitad de la razón se debe a tu lástima por la señora Rachel. Klein no le reprochó a Melissa que decidiera las cosas por sí misma. En cambio, dijo con una sonrisa, ¿cuándo fuiste a Harrods? Eso fue en la calle House, cerca del club de adivinación. Era un lugar donde la clase media compraba. Melissa se quedó momentáneamente sin palabras. Pasó mucho tiempo antes de que dijera, eran Selena y Elizabeth. Insistieron en que los acompañara. En realidad prefiero más los engranajes. Me gustan los lugares con vapor y maquinaria. Sí. Es bastante, agradable que una chica compre de vez en cuando en una tienda departamental. Klein se rió mientras consolaba a su hermana. Después de una charla ociosa, caminó rápidamente hacia el segundo piso, con la esperanza de lavar los repulsivos olores mezclados del bar. Justo cuando estaba a punto de regresar a su habitación para cambiarse de ropa, de repente escuchó sonidos provenientes del baño cerca del balcón. Unos segundos más tarde,
Benson salió mientras se secaba la línea del cabello que retrocedía gradualmente. ¿Cómo fue? ¿Has felicitado el nuevo vestido de Melissa? Lanzó una mirada a Klein y le preguntó con una sonrisa. Supongo que se me olvidó. Lo único que hice fue preguntar dónde se había hecho. Klein pensó por un momento mientras decía. Benson inmediatamente soltó una carcajada y negó con la cabeza. Qué impropio de un hermano mayor. Cuando Melissa recibió el vestido, no pudo soportar dejarlo. Después de apresurarse a cocinar y lavar los platos, inmediatamente se puso el vestido y se ha negado a quitárselo desde entonces. ¿No planeaba cambiarse después de ducharse? Puede lavar y almidonar la ropa mientras lo hace. Klein refutó inconscientemente con la explicación que Melissa había dado. TSK. Benson suspiró. Ha sido abrasador los últimos días. Estuvo ocupada en la cocina durante mucho tiempo, así que creo que se sentiría mucho mejor haciendo los deberes después de ducharse. Así es. Klein se iluminó de repente mientras le dedicó a su hermano una sonrisa cómplice. Así que ese es el tipo de persona que eres, Melissa. No hay nada de malo en que una chica cuide su apariencia. No hay que buscar excusas. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba mientras sacudía la cabeza suavemente antes de entrar en su dormitorio. Mientras se duchaba, Klein escuchó débilmente golpes en la planta baja. Inmediatamente se preguntó. ¿El trabajador que se encarga de recoger las monedas para el contador de gas no viene solo una vez cada 2 semanas? ¿Podría ser la señora Sau de la casa de al lado? No puede ser. Se dice que esta dama cumple estrictamente con la etiqueta de la sociedad de clase media. Ella no visitaría en un momento inapropiado. En su perplejidad, Klein secó su cuerpo con un paño. Vestido con una camisa y unos pantalones viejos pero cómodos, bajó las escaleras. Inspeccionó la zona, pero no notó a ningún extraño. Él preguntó, ¿había alguien en la puerta hace un momento? Benson, que leía los periódicos casualmente, dijo con una sonrisa, era Bits Mountbatten, uno de los policías a cargo de Iron Cross Street. Preguntó si conocíamos a un chico de 18 o 19 años que tuviera una cara rotunda. Incluso nos dio un boceto para que lo identificáramos. Desafortunadamente, ninguno de nosotros lo ha visto, o habríamos recibido una recompensa. ¿Y tú? No. Klein tenía una idea general de lo que estaba pasando. La instigadora Tris había escapado con éxito de la barra del dragón malvado en el puerto. Había escapado a algún lugar cerca de la calle Cruz de Hierro y la calle Narciso, por lo tanto, la policía estaba haciendo visitas de puerta en puerta. Y llegar tan lejos dejó claro que la operación de atrapar al instigador había fracasado por completo. Klein no se preocupó por la situación. Todavía no había comenzado el entrenamiento de combate. Solo tenía un dominio básico del tiro, por lo que considerar tratar con un asesino natural era simplemente usar su vida como una broma. No durmió bien esa noche. No dejaba de preocuparse de que el instigador se infiltrara en su casa para esconderse, causando otra masacre. Afortunadamente, Daffodil Street estuvo tranquila toda la noche, con los rayos del sol de la mañana dispersando toda la niebla. El relajado Klein se puso un atuendo formal, se puso su sombrero de copa, sostuvo su bastón y se dirigió hasta la calle Sotelán. Saludó a Rosanna en el salón de recepción. Buenos días, Klein, respondió Rosanna alegremente. Ella contuvo la voz y dijo, escuché que falló la gran operación de anoche. ¿La operación para atrapar a la instigadora Tris? Preguntó Klein con curiosidad. Sí. Rosanna sintió pesadamente. Echó un vistazo a la partición y dijo, al parecer, un informante de los castigadores mandatados descubrió al instigador en el puerto. Planeaban esperar a que llegaran más vigilantes y otro escuadrón de operaciones especiales de la policía antes de comenzar la operación para realizar el acto al instante sin alarmar a los plebeyos. Desafortunadamente, ese instigador fue extremadamente agudo.
Salió corriendo del cerco cuando notó que algo andaba mal, escapando con éxito como resultado. En esos momentos, necesitan un villano con habilidades de rastreo, como yo. Klein hizo una broma. No faltaban rastreadores en ese entonces. De repente sonó la voz de Dunn Smith. Roseanne giró la cabeza bruscamente y vio al capitán con su cortavientos negro. Él la miraba fijamente con su profundo par de ojos grises mientras se apoyaba en el marco del tabique. Se apresuró a levantar las manos para taparse la boca. Luego, sacudió la cabeza incesantemente, expresando su inútil inocencia. Dunn volvió su mirada hacia Klein y, después de pensarlo un poco, dijo, había un total de 6 villanes de los castigadores mandados, la mente colmena de la maquinaria y nosotros los Nighthawks. Seguimos el rastro de Tris herido hasta la calle inferior de Iron Cross Street. Encontramos su residencia temporal, pero las pistas terminaron ahí. Ya fueran los métodos de Villande o las investigaciones ordinarias, nada funcionó. Fue como si se evaporara en el aire, desapareciendo por completo. ¿Necesitas mi ayuda con la adivinación?, preguntó Klein inquisitivamente. Dunn sacudió la cabeza suavemente. La mente enjambre de la maquinaria tenía una mente colmena de la maquinaria. Es un villano mayor tan bueno como el viejo Neil. Incluso sospecho que ya está en la secuencia 8. Simplemente no sé cuál es el nombre de la poción correspondiente. La herencia de la orden teosófica hasta el día de hoy debe tener algo especial, consoló Klein. Durante el resto de la mañana, continuó con su plan de estudios de misticismo, leyó la información y los documentos históricos, y practicó varias técnicas como siempre. Con la hora del almuerzo casi acercándose, la mente de Klein comenzó a divagar. Unos minutos más tarde, guardó los documentos, después de oír el ruido de su estómago. En ese momento, Dunn Smith entró en la oficina del secretario. Dijo de una manera profunda pero suave, Klein, sígueme hasta Chanis Gate. El artefacto sellado 2-049 ha llegado. La operación subsiguiente podría requerir que usted detecte ese cuaderno. Está bien, Klein se levantó y respondió. Sus pensamientos se volvieron confusos. Imaginó cómo se vería el artículo sellado o si la operación sería peligrosa. Mientras permanecía en un silencio bastante tenso, siguió a Dunn escaleras abajo hasta el túnel. Después de ir directamente en la intersección, Dunn se detuvo de repente y giró la cabeza, diciendo con severidad, haz esta acción conmigo. Sigue haciéndolo y no te detengas en absoluto. Recuerda, absolutamente no te detengas. Esto es por tu propia seguridad. Mientras hablaba, Dunn dobló el brazo y luego lo extendió. Repitió esta acción sin parar. Klein miró al capitán con aire desconcertado. Súbitamente iluminado, preguntó, ¿tiene esto que ver con la singularidad del artefacto sellado? Sí. Dunn asintió con anormal seriedad. Repetir una acción de este tipo nos permitirá descubrir si algo le sucede de inmediato. Salvarlo a tiempo no resultará en ningún peligro que amenace su vida. Está bien. Klein no dudó más cuando comenzó la acción repetida de doblar y extender el brazo. Si te duele el brazo, usa el otro, agregó Dunn. El artefacto sellado 2-049 seguro que es extraño. ¿Qué significado tiene esta acción? Parece muy peligroso. Estos pensamientos pasaron por la mente de Klein mientras miraba solemnemente al capitán. Muy bien. Tenía demasiadas preguntas en su mente, pero como la puerta Chanis estaba a la vista, no tuvo más remedio que soportarla. Además, con mi autorización de seguridad, probablemente no me enteraré de los detalles. Solo puedo hacer lo que me ordenan. Klein exhaló mientras seguía al capitán Dunn hasta la habitación del guardián fuera de la puerta Chanis.